Buenas tardes, estamos aquí una vez más en Café con Quijote y nada, hoy tenemos un invitado un poco sorpresa para mí porque me pidió una entrevista por LinkedIn y en mi tónica habitual dije, genial, hacemos la entrevista, pero no voy a investigar nada. Así que poco o casi nada sé de Jesús. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, Rodrigo. Oye, gracias por aceptar la invitación y nada, a charlar. Me pareció interesante el enfoque del podcast, ¿no? De Sí. conversaciones como muy... conversaciones de café, en el cual, como si fuera un networking, donde te ponen una ruleta a conocer gente y a descubrir lo que hacen. O sea que, pues nada, Totalmente, conozcámonos. Sí, totalmente. Además, que por lo que acabamos de hablar hace un momentito, te dedicas un poco al tema de la comunicación, ¿no? Y como a correcto. mí me encanta hablar, supongo que a ti también, seguro que salen cosas muy interesantes en este café. Pues seguro que sí. Pues sí, Vale, soy mentor en comunicación. Básicamente, pues ayudo a esas personas que tienen muchísimo miedo a aburrir con lo que cuentan, que tienen miedo a exponerse y sobre todo que tienen miedo a realmente no dar el paso hacia poder influir a las personas, influir positivamente, que su vale, marca personal influya sobre los demás y, y- y que trascienda lo que ellos están haciendo. Y básicamente el mero hecho de no exponerse, de no ser capaces de comunicar eso, al final les bloquea y les ya, impide avanzar hacia su objetivo, ¿no? Que es vale, un poco, pues, también mi objetivo personal. vale. Pues mira, ahora vamos a hablar de todo eso un poco porque la gran primera pregunta que hago yo a todos mis entrevistados es, ¿quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿Vale? ¿O cómo surgió todo esto? Te puedes remontar a la etapa que quieras y a Ujú. dónde quiere llegar Jesús. ¿Vale? Pues básicamente, o sea, yo soy una persona que siempre ha tenido curiosidad por la comunicación, siempre me ha gustado el mundo sobre todo de la radio, me parecía interesante y también el tema de la divulgación. Yo hace muchísimos años había creado un blog, me gustaba eso, el mundo de la comunicación online, sobre ¿Vale? todo el aspecto de pues, poder compartir mis conocimientos y que eso pueda aportar a la gente y que consigan resultados, ¿no? Y esto, pues inconscientemente yo lo hacía, pero no lo sabía hasta que, bueno, pues un día tuve una crisis existencial, estaba trabajando por cuenta ajena, trabajaba en comunicación online en el chat de ING ¿Vale? y, y eso pues me hizo replantearme y hacerme muchas preguntas, ¿no? Pues de dónde vengo, hacia dónde voy, qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que quiero para mí, ¿no? Y bueno, una de las cosas que salía constantemente era comunicación online, herramientas digitales y ayudar a la gente a través de la formación. Salía eso constantemente en mis, digamos, en mis análisis, en mis reflexiones, ¿no? En hacerme esas preguntas que me ayudaran a descubrir pues, mi propósito. Que para mí es importante eso, o sea, habrá muchas personas que no, los que se sientan identificados conmigo pues me entenderán, ¿no? Que para mí es importante encontrar un sentido a lo que estoy haciendo. No me gusta estar en modo automático. Cuando estoy en modo automático, que muchas veces puedes hacerlo, pero cuando estoy en modo automático siento que no, eh, que lo que estoy haciendo no tiene sentido, como que tiene que haber algo, ¿no? Algo detrás, algo que me aporte. Y normalmente lo que a mí me aporta es ver cómo con mi ayuda y otras personas a las que yo ayudo se implican en ese proceso, ver cómo consiguen resultados. Eso me motiva mucho porque me siento realizado. Claro. Entonces, pues eso es una cuestión que es de ahí de donde ha salido un poco el modelo de negocio que he tenido, ¿no? Yo tengo un proyecto que se llama crearpresentaciones.com y un podcast que se llama Comunicar más que hablar. Los dos están muy ligados. El ¿Vale? proyecto inició como un proceso de ayuda, sobre todo a formadores, a personas que quieren dar formación y no tienen claro pues ni cómo hacer el contenido, ni cómo realmente cómo exponer ese contenido en público, cómo dar orden a una formación y al final que esa formación conecte con la audiencia, que al final te sientas que, bueno, que estás consiguiendo tu objetivo, ¿no? Que estás dando una formación y no estás hablando tú solo, sino que estás hablando tú, la audiencia está participando, la clase es dinámica y ves que los alumnos avanzan, ¿no? Para esas personas que tienen esa cierta inquietud a la hora de dar formaciones, pues yo soy una ayuda para ellos. Tengo varios clientes a los cuales he ayudado a hacer formaciones, ¿no? Sobre Ujú. todo acompañándoles de una presentación que amplifique su mensaje, que sea sencillo. Y eso fue evolucionando, fue tirando, ¿no? Como todo emprendedor, al final vas viendo que hay gente que valora en ti determinadas cualidades Ujú. y al final, pues eso es monetizable, digamos, ¿no? Y eso ha ido evolucionando hacia el programa que tengo ahora, que se llama Scala, que básicamente, pues lo que ayudo es
a personas, a profesionales sobre todo, y pequeñas empresas que lo que quieren es romper esa barrera del online, que muchas veces Vale. no se atreven a generar clientes, a perder el miedo a que con lo que digan van a aburrir, porque el mercado está súper saturado de gente que siempre dice lo mismo, pero al final es que no hay mejor forma que comunicar de una manera natural, comunicar de una forma que conecte con tu audiencia y que al final, como la venta de toda la vida, ¿no? Que al final vas a Claro. una tienda, generas una relación con esa persona y al final la acabas comprando porque realmente pues, no es solo el producto, sino lo que te aporta esa relación, ¿no? Y entonces es un poco por donde voy, el ayudar a la gente a romper la barrera de que piensen que están aburriendo, que piensen que realmente lo que dicen no aporta nada y muchas Ujú. veces eso suele venir de una mentalidad, en cierto modo, de falta de autoconcepto de uno mismo y de autoestima. Y en ese aspecto es Claro, donde yo aporto. y tengo curiosidad de saber una cosa de cómo, qué has estudiado tú, o sea, porque te ha gustado siempre la Sí. comunicación y demás, pero me pasa mucho a muchas gente que entrevisto en el canal que a lo mejor han estudiado, no sé, me pongo un ejemplo, arquitectura y no eran nada felices, pero les gustaba mucho hablar y te pasa a ti. O cómo has pasado de esa crisis existencial de o ese modo automático que si era tu zona de confort o veías que no aportabas y querías dar mucho más, ¿cómo das esos pasos de decir, ostras, que no, o sea, no me gusta esto? Claro. Bueno, yo estudié ADE y no por vocación, sino que, bueno, pues era una carrera que mis padres me decían, va, está bien, ahí puedes conseguir trabajo, ¿no? Al final mi única motivación era conseguir un trabajo, era esa motivación, ¿no? Pues lo típico que te inculcan, lo típico para mi edad, ¿no? Generación. En aquel momento la mayoría de los padres pues solían eso, estudia, hazte un hombre de provecho, consigue trabajar de lo que has estudiado y ya vas a ser feliz, ¿no? Luego casa, Y bueno, familia, pues yo, coche y ya está. justo, y con eso ya lo tienes todo, ¿no? Y entonces, pues en ADE las dos cosas que más me gustaron fue el marketing y las finanzas. Vale, Y al final elegí por las finanzas, ¿por qué? Porque era lo que entendía yo en aquel momento que tenía más salida más laboral. salida. Veía que el marketing no, entonces, pero me llamaba quizá más el marketing, sobre todo la parte de entender la conciencia del consumidor, el por qué compran. Soy muy Vale. de cuestionarme todo, entonces el Ujú. marketing me ayuda a eso, a hacer muchas preguntas para saber cómo llegar al cliente, ¿no? Cómo conseguir cautivarle con el mensaje que Vale. le lancemos. Y, y bueno, pues a raíz de eso, pues hice un máster en banca y finanzas, descubrí muchas de las cosas. Yo soy una persona que le gusta el tema de las finanzas, eh, ver cómo crece el dinero, ver cómo gestionar bien vamos, lo que tú tienes, ¿no? Y eso al Ujú. final me ayudaba desde el punto de vista de que ayudaba a los clientes a gestionar mejor sus finanzas, ¿no? Lo enfocaba desde ahí, Vale. no desde el punto de vista de banca agresiva, sino que al final, pues siempre trataba de empatizar con el cliente, o sea, yo me sentaba con ellos Ujú. y comprendía sus necesidades y en base a eso le decía lo que yo consideraba que era lo mejor para él en ese momento, ¿no? Y Vale. eso descubrí que era una de las cosas que se me daba bien, o sea, pues entender a la gente, entender lo que necesitaba y yo aportarle mi granito de arena. Fui evolucionando bueno, surgió la oportunidad de trabajar. Yo trabajaba en ING y a Ujú. través de Unísono estaba el servicio externalizado de chat online y como Vale. el tema de la comunicación me atraía, pues ahí descubrí muchísimas cosas, ¿no? Cómo persuadir al cliente para conseguir, por un lado, venderle, cómo conseguir cubrir sus expectativas en base a, tiene una duda, ¿no? Y al final, pues muchas veces es más de psicología, de Claro. entender lo que necesita y decirle lo que en cierto modo, lo que quiere oír de una forma asertiva, digamos, Sí. y al final pues consigue resolver ese tipo de cosas, ¿no? Al Vale. final todo muy relacionado con atención al cliente y con comunicar, o sea, con hacerte entender. Siempre he tenido como una cierta inquietud por hacerme entender, que lo que diga llegue al otro y se entienda. Entonces, Vale. pues de ahí que venga esa curiosidad por la comunicación, ¿no? Y a raíz de, bueno, llevaba pues yo creo que 8 años trabajando en el chat y bueno, pues veía que me faltaba algo, ¿no? Era como siempre lo mismo, ¿no? Ya había llegado a un límite en el cual Claro. pues parecía que no aprendía más. Entonces, pues mi cuerpo paró, tuve una crisis existencial, no sabía realmente hacia dónde quería ir
tuve a mi hija y eso fue quizá el detonante de todo esto. Paré, hice un máster en marketing digital que llevaba... no tenía claro que quería hacer un máster, pero sí tenía claro que quería hacer algo relacionado con el marketing digital, porque al final Vale. es como... hay muchas cosas dentro del marketing digital que me gustan. Por un lado, la creación de contenidos y la propia comunicación. Y eso hizo que, bueno, pues hiciera el máster y me permitió ahondar en aquellas cuestiones, fue como una fase de autodescubrimiento y descubrir Claro. dónde yo me sentía más cómodo y dónde también me permitió empezar a emprender y ver dónde yo aportaba valor, o sea, donde los demás decían, joder, aquí tú me puedes ayudar, ¿no? Para poder monetizar, o sea, no vale de nada estar con una pasión si realmente pues no la puedes monetizar. Claro. Y de ahí surgió el proyecto, o sea, surgió Bueno, ya el el crear proyecto, presentaciones. tienes tres. O sea, tienes tres proyectos, ¿no? El de escala, el podcast Son y... programas dentro, al Vale. final es como crearpresentaciones.com, Vale. lo engloba todo, ¿no? El podcast Ujú. y el programa Scala, pero todo relacionado dentro del paraguas de mentalidad, comunicación y ventas. Son Claro. el hilo conductor de todos mis programas. Vale. Y una cosa, entonces, tú cuando das formación a la gente que te busca porque quiere saber comunicar y tener un mensaje diferente, las preparaciones son físicas, son online, videoconferencia, porque claro, a raíz de la pandemia queda un poco lejos, pero claro, has tenido que evolucionar mucho o cambiar mucho, ¿no? Mi modelo de negocio es online. Yo empecé todo esto en la pandemia, con lo cual, pues, Vale. eh, Online el modelo de directamente. negocio tiene sentido online y en aquel momento tampoco era viable otra Claro. forma. Entonces, pues sí, estoy enfocado en el online y de hecho, pues me permite muchísima más escalabilidad del negocio, ¿no? Estar anclado, pues yo soy de Vigo, estar Vale. anclado aquí o incluso a Galicia, pues no tiene Claro. mucho sentido. Mm. Vale, vale, vale. Claro, y entonces, ¿cómo preparas las clases y demás? Porque, claro, lo que has dicho tú, la gente a lo mejor no tiene seguridad y es un poco síndrome del impostor, ¿no? Tienes que quitar ese síndrome y decir, venga, que vamos a empezar, ¿no? O, qué Correcto. tipo de gente Hay, te llega? hay como dos perfiles, ¿no? Que ¿Vale? quizá, o sea, llegan a mí porque ven que les puedo complementar, ¿no? Por un lado está el perfil muy analítico que al final pues está siempre desde la parte racional y al final le cuesta muchísimo pasar a la acción porque pues bueno, tiene que hacer las cosas de una determinada manera según su cerebro lo tiene establecido y al final le impide que dé pasos, ¿no? Es que no lo voy a hacer, necesito el micro perfecto, necesito la cámara perfecta, necesito el plano perfecto y al final nunca lo hacen porque piensan que al final, pues igual tienen, imagínate, tienen como estándar a Boluda y si no hacen los vídeos tal como los hace Boluda ahora, pues para ellos no cumple su estándar, ¿no? Y en cambio yo les digo, ostras, es que fíjate, no te compares con el Boluda de ahora, compárate con el Boluda de cuando empezaba, fíjate qué planos tenía, fíjate cómo era su audio, fíjate, y ahí empieza. Al final es que cuando empieces, poca gente te va a ver, o sea, es que no te va a ver nadie. Entonces, primero da pasos, verifica si eso te va a gustar o no, porque igual es que resulta que quieres comunicar y realmente ves que lo has intentado durante un año y consideras que no te hace del todo feliz, pues entonces igual es que no se sabía, ¿no? A no ser que, oye, es que si tus clientes están en el online y tienes que comunicar, pues es complicado. Yo ahí siempre lo que digo es que, y siempre bajo mi perspectiva, ¿no? Y al final es muy importante que los mentorizados entiendan mis valores y entiendan mi forma de trabajar, porque es imposible trabajar con alguien con el cual pues yo vea que o bien que no va a avanzar o bien que no congenamos, porque al final un trabajo de mentorización es fundamental que haya un entendimiento entre los dos, porque al final es ¿Vale? como... bueno, tiene que creer en mí. Si no cree en mí, pues no tiene sentido esa mentorización. Y ahí yo siempre les digo el tema de encontrar un propósito para dar continuidad a eso. ¿Qué significa esto? Que si al final empiezas un negocio, o sea, empiezas a generar contenidos para mostrarte online, ¿Vale? pero no hay algo que te mueva por detrás para decir, pues vale, yo lo que quiero es dar una charla TED. Y entonces lo que tengo que hacer es empezar a comunicar y soltarme y demostrar que tengo valía para poder dar una charla TED. Perfecto, Ujú. pues entonces ya tienes un propósito. Pero como empieces con la idea de voy a exponerme y voy a generar contenidos sin un sentido,
voy a generar contenidos para adelante y a ver lo que sale. Puede que salga algo, pero lo más probable es que no le des continuidad, porque llegará un momento en el que no veas ningún resultado y dirás, esto que estoy haciendo no tiene sentido. Claro. A no ser que sea, pues yo quiero dedicarme a la comunicación. Pues entonces, joder, cada vez que comunicas disfrutas, ¿no? Como por ejemplo, pues yo estoy aquí en esta charla contigo, te estoy contando mi rollo y lo estoy pasando bien. Bueno, pues lo disfruto, ¿no? Entonces no tiene sentido el hecho de empezar a comunicar sin un sentido. Claro. Sí, y ahí voy al segundo perfil. Las personas que empiezan a hacer cosas, pero no tienen una estrategia. Entonces, por un lado, los muy analíticos que no pasan a la acción porque es como que, pues Que eso, los parálisis jueces, por sí, sí, análisis. Y efectivamente. los otros, que son los segundos, que son los de, hago muchas cosas, pero al final es que lo acabo dejando todo, Claro. porque nunca acabo dándole continuidad. Y Vale. ahí yo les aporto ese grano de, oye, pues tienes que encontrar un sentido a lo que estás haciendo, tienes que tener una estrategia, porque al final todo esto va de estrategia. O sea, muchas veces pensamos que los negocios van de, uff, mi pasión y si no me gusta lo dejo. No, es que al final el negocio puede ser que vaya de tu pasión, pero es que al final tienes que hacer muchísimas cosas que no te gustan durante Vale. ese trabajo. Cuando lo conviertes en un trabajo, pues habrá muchas cosas, pues igual no te gusta, igual te gusta grabar los vídeos, pero hacer el copy, pues no te gusta. Claro. Entonces, tienes que, bueno, pues asumir que no te va a gustar todo lo que vas a hacer. Y eso es un poco los dos perfiles con los que suelo trabajar. Oye, pero los tiene, me encanta porque los tienen muy definidos y de hecho yo ya me acabo de encontrar en uno de ellos, así que luego me vas a hacer me vas a dar ahí unos tips que seguro que me van a servir a mí y a la gente que nos esté escuchando. Porque quería preguntar un poco, ¿te pasa mucho que llegue gente y quiera hablar contigo para formar y encantar y luego realmente diga, ostras, esto no me gusta? Lo de comunicar, todavía no me ha pasado. Tú piensas que yo ¿Vale? hasta ahora estaba enfocado en ayudar a formadores a hacer contenido para sus formaciones. El Vale. último programa lo lancé en enero, con lo Ujú. cual ahora mismo voy con 2 programas, tengo la ¿Sí? experiencia de trabajar con varios clientes, pero por el momento no me ha tocado ninguno que le haya pasado eso. O sea, Vale. no puedo describirte algo, o sea, no te voy a mentir, ¿para No, no, qué te no, voy a mentir? no. No me ha pasado. Claro. Pero sí que lo observo cuando hago contenidos, cuando hago webinars, ¿no? Para dar difusión un poco a lo que a realmente cómo ayuda a los clientes, sí que Ujú. percibo que hay mucha gente que le preguntas por qué quieres comunicar y no lo tiene claro. Claro. Quiero comunicar, pero ¿por qué? Entonces, yo ahí, ¿no? En las primeras sesiones, de hecho en la landing del programa se ve, ¿no? Ujú. Trabajo muchísimo la mentalidad, que es la Claro. clave, o sea, es la clave para dar sostenibilidad a todo el proceso. Mientras no haya un propósito claro de lo que quieres conseguir con eso, pues Ujú. probablemente no vas a conseguir una persistencia en lo que vayas a hacer. Claro. ¿Crees que es súper importante, aparte de la mentalidad, la constancia? Sí, ¿Sí? O sea, sí. es Pero la es un constancia va porcentaje muy muy alto. relacionada con la mentalidad. ¿Cómo tienes un? La No entendí. constancia, que si tiene un porcentaje muy alto de decir, a lo mejor hay alguien que mentalmente es bueno, pero es muy constante, muy pum, 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 pum. Y a lo mejor consigue mucho más alguien que tiene mentalidad de decir, ostras, lo voy a conseguir, pero no es nada constante. Yo creo que la clave está en ser constante, Sí. porque la constancia al final te acaba dando la mentalidad necesaria, porque ves que constancia con estrategia. Vale. Porque la constancia al final lo que te permite es ver que consigues resultados, ¿no? O sea, Ujú. yo, por ejemplo, pues cuando lancé el primer programa, pues siempre tienes las inseguridades. ¿Y si no me compra nadie? ¿Y si no tal? Y de repente ves que llegan llamadas, ¿no? Ujú. Y dices, ostras, pues el concepto está funcionando, ¿no? Y de repente ves que te contratan. Y dices, ostras, pues en realidad. Y después, cuando finaliza la mentoría, ves que joder, es que he quedado contento, es que he grabado mi primer vídeo, he sido capaz de exponerme y dices, vale, perfecto, el producto está validado, está funcionando, más gente. Al final es una bola ay, no De me sale nieve. la palabra, una De bola de nieve. nieve, justo. Es una bola de nieve, ¿no? Donde al final, pues, gente que ve que tienes testimonios, esos testimonios te hacen avanzar y te hacen creer que avanzas. Ujú. Con lo cual, no, te hacen creer que avanzas, no, es que realmente estás avanzando. ¿Por qué? Porque estás viendo que
estás teniendo resultados. Con lo cual esa persona con constancia y con estrategia va a decir, ostras, yo por ejemplo cuando empezaba hace pues 4 o 5 años a empezar a grabar vídeos, es que era un robot, o sea, era Claro. un robot. No Claro. era capaz de, o sea, me sentía incómodo ante la cámara, no me gustaba verme, esas multitud de cosas que le pasa a muchísima gente, Ujú. pues en la mentoría lo trabajamos y lo eliminamos. Y esa base de práctica y constancia y estrategia, y una persona que te acompañe y que te diga, vas por el buen camino, ¿no? Esa Claro. es No, la no, clave. y además está bien porque lo has vivido en tus propias carnes, ¿no? O sea, estás Sí. enseñando todo lo que no te gustaba a ti a superar esas barreras, ¿no? O esos obstáculos. Correcto, al final yo me pongo de ejemplo. Sí, de hecho Claro. en la landing pues hablo mucho de eso, ¿no? Que comprendo perfectamente a mi buyer, comprendo perfectamente a la persona a la cual voy a ayudar, porque yo he pasado por ese proceso. De ahí la mentoría, ¿no? No Claro. tiene mucho sentido una persona que no pueda empatizar con esa persona, Ujú. que siempre haya tenido dotes comunicativas Ujú. de forma innata, por ejemplo, ¿no? Y al final es como que, bueno, pues se te da bien, entonces nunca vas a llegar a comprender a una persona que le cuesta muchísimo comunicar, al final le vas a decir, tienes que hacer esto, esto y esto, y con esto Claro. ya va a estar, ya lo Claro. vas a conseguir. Y resulta que igual, sí, igual está soltando su rollo y se convierte en un buen speaker, pero igual es un personaje. Y yo no busco eso, yo busco Claro. que la comunicación sea natural, que la comunicación esté conectada Ujú. con y esto parece así como muy esotérico, pero no lo No, es, con o su sea, yo, simplemente es conectada con su yo, con su yo. con Claro. su forma de comunicar, porque curiosamente cuando comunicas desde tu forma de ser, Ujú. te desgastas menos. Esto es como Claro. cuando un comercial, ¿no? Un comercial está trabajando en su rol de vendedor y está ejerciendo ese papel que considera que tiene que hacer un vendedor, ¿no? Y al final llega a casa súper cansado, súper estresado y igual pues no vendiendo lo que desea. En cambio, cuando cambia su mentalidad y vende desde la naturalidad, desde el, ostras, es que mi producto es cojonudo, es bueno, estoy ayudando y aparte a ti te va a ayudar este producto. Con lo Claro. cual, si tratas de conocer realmente lo que le pasa a esa persona y cómo tu producto le puede ayudar, cuando al final habla un 80% del cliente y tú un 20%, de repente, y siempre que encaje esto dentro de tus valores, que esto es la clave, o sea, si conectas con mi mensaje, Claro. probablemente te va a ayudar. Si esto no te dice nada, pues obviamente pues no te va a ayudar, porque al final Claro. necesitas otro tipo de persona que te ayude, ¿no? Pero si esto conecta contigo, al final lo que provoca es que realmente llegues a casa y digas, joder, hoy tuve una conversación súper interesante con un cliente, el cual, joder, percibí que yo le ayudaba, que él percibía que estaba conectado conmigo y la venta ha sido totalmente natural, no ha sido forzada, no ha sido algo que en cierto modo he tenido que gastar muchísima energía para vender, ¿no? Y de ahí va un poco todo esto. Al final, por eso voy a favor de la comunicación natural e imperfecta. ¿Por qué? Porque como seres humanos es que somos imperfectos, o sea, cometemos errores, cualquier día podemos morir. Eso es nuestra base de la existencia. Con lo cual, si pretendemos que nuestra comunicación sea perfecta, pues va a conectar con aquellas personas que su modelo es el rígido, el perfecto, ¿no? En cambio, si buscas, pues no solo la perfección, sino lo que buscas es disfrutar de la vida, si lo que buscas es encontrar un sentido, un propósito a lo que estás haciendo, estar rodeado de gente que te aporta, de repente que con tu comunicación de repente empiezas a ver que al conectar de forma natural, de repente empieza a venir gente que conecta con esos mismos valores que tú tienes, ¿no? Cuando eres un impostor comunicando, o sea, muchísima gente lo hace, ¿no? Y yo en muchos momentos de mi vida he sido así. Esto hace que, bueno, pues que al final, cuando descubres y te quitas esas capas y te quitas esa sensación de, joder, no tengo que agradar a todo el mundo, cuando quieres agradar a todo el mundo, al final a quien te desagradas es a ti mismo. Claro. Y para mí, pues es una de las, bueno, es una de las cosas que al final los mentorizados descubren en la Ah, pero mentoría. está muy bien todo esto que estabas contando porque tus mentorizados son emprendedores que están empezando y quieren enganchar, o son gente a lo mejor, o no son gente de empresa, ¿no? Porque mucha gente de Pues he empresa, tenido los dos perfiles. claro, pero Curiosamente, he tenido, por ejemplo, una clienta que trabajaba por cuenta ajena Ujú. y tenía también su propio proyecto.
Vale, Entonces, pues quería, en cierto modo, poner en valor su marca personal. No solo depender de la empresa, sino también poner en valor. Y tengo otros profesionales que tienen su propia empresa y lo que quieren básicamente, pues es poner en valor lo que ellos están haciendo, ¿no? Al claro, final es, joder, es que yo veo que mi competencia está generando contenidos y yo quiero aprovecharme de mi marca personal para humanizar mi marca, ¿no? Ser más claro. cercano, ¿no? Que al final es... Y esto es algo que conecta ahora mismo. O sea, humanizar la marca, ser cercano, pues funciona y bien. Puede ser que dentro de unos años ese modelo esté súper saturado Ujú. y conecte otro tipo de... Pero bueno, desde mi punto de vista, la comunicación humana siempre es la que más conecta. Al final, si, yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, mis padres son hosteleros, ¿no? Y al final lo que conecta con ellos es precisamente los clientes van por ellos, no, Claro, no van por el producto, claro, ¿no? efectivamente, Y eso, va un poco por ahí. claro, eso quería decirte yo. Muchas veces la gente está obsesionada un poco con el tema de la visibilidad de la empresa y demás, y yo creo que al final, últimamente, bueno, ya lleva un tiempo, que es persona con persona, o sea, humanizar, como dices tú, porque no sé si leí hace tiempo el ejemplo de Tesla, te pongo la cifra, tiene a lo mejor 10 millones de seguidores, pero Elon Musk tiene 90 millones. O sea, la gente, o sea, sigue más a Elon que a Tesla, o sea, o a Steve Jobs más que a Apple. Bueno, en el caso de Apple no, pero que mucha gente, cuando tú hablas con una empresa, no hablas con la empresa fulanito, hablas con Pepe, con José o con quien sea. Entonces, Correcto, eso es lo de que, hecho eso es básico en el social selling, ¿no? Por ejemplo, en claro, LinkedIn, ¿no? Que es una de las plataformas más, vamos, más cojonudas para poder hacer social selling. claro, eh, Al final, si vendes desde el perfil de la empresa, la gente no conecta con eso, pero en cambio, si el departamento comercial o las personas que hacen de anfitriones de marca, ¿no? Digamos, esos venden más. O sea, claro, y porque conectan, porque es una persona. Al final, cuando estás vendiendo, y más cuando estás vendiendo un servicio de formación, uh-huh, necesitas saber qué problema te va a resolver a ti. claro, Por eso es tan importante, bueno, tú que eres copy, no, al final sí, necesitas estar en la mente de la persona para claro, saber realmente, tú sabes cómo estuvo ayer persona, sabes lo que le duele, sabes lo que le pasa, entonces yo te voy a dar, te voy a hacer entender esa situación y te voy a dar un revulsivo para que te ayude a avanzar. Es que es claro, la clave. Mucha gente está en ese parálisis, ¿no? De hasta que no le das ese golpe de realidad que te dice, hostias, es que si haces esto, uh-huh, pues es que si no empiezas a comunicar, pues tu vida va a seguir siendo gris durante toda tu vida. Tú claro, decides, ¿no? Al final es un claro. poco, va por ahí. Y, y una cosa, entonces, ¿cómo enseñas a crear contenido? Porque tú has dicho mucho que a crear contenido, como en vídeo sobre todo, ¿no? Pero ¿cómo, qué pautas das o cómo lo enfocas? Porque claro, crear contenido en vídeo conviene editar, o sea, gestionar mucho tiempo que yo, por ejemplo, yo siempre le digo a mis entrevistados, yo no edito Ujú. porque no tengo tiempo y no voy a aprender. Entonces, mis charlas, esta que estamos viendo, es súper natural, porque si ahora aparece mi gato, pues mi gato aparece en pantalla y ya está. O si te llama tu Sí. niña o el de Amazon, pues te vas un momento y vuelves. Pero claro, ¿cómo enseñas a crear contenido o enseñas también a editar? Todas esas cosas que son un poco que no tienen nada que Ahí ver hay con la como comunicación. ahí tengo como, por un lado, el servicio y por otro lado, la mentorización, ¿no? En el servicio no ayudo tanto a crear contenido en vídeo, sino lo que ayudo es a que tengas claro para qué es la formación, que ¿Vale? encuentres el propósito de esa formación, que conozcas a tu alumno, que sepas lo que necesita, cómo cumplir sus expectativas. Por otro lado, también ayudarle a encontrar el porqué del contenido, ¿no? Al Ujú. descubrir con él el contenido que más aporta valor, ponerle Sí, orden, que es lo que más le cuesta. O sea, es como están ante una hoja en blanco y no saben qué poner, no saben qué claro. decir en esa formación. Les ayudo en esa pata. Y por último, aparte de dar orden y hacer la presentación, o sea, PowerPoint, Canva, la herramienta, ahí, en este caso me adapto un poco al cliente, ¿no? Ujú. En el que se sienta más cómodo. Y una vez tenemos ya el contenido formativo, pues ayudarte a saber cómo comunicar eso con seguridad. Eso por un lado, ¿no? No tanto en el vídeo. Y después, Vale. la parte de cómo ayudarles a grabar vídeos, pues en este caso yo aboco también por eso, por la comunicación natural. Y sobre todo a los mentorizados en el inicio, no, sí que les doy determinados tutoriales muy básicos para edición,
porque, bueno, hay determinadas cuestiones que sí que necesitas meterle una entradilla, meterle un corte en determinado momento, Claro, o meterle un vídeo ahí en off. Bueno, ese tipo de cosas también las enseño, pero yo la clave, y de hecho los primeros vídeos es que son cero edición, simplemente claro. es grabarte y verte y ver cómo sales y empezar a sentirte seguro con ese proceso. Y ya te digo, o sea, parece fácil, pero no lo es, no lo es. No lo es Claro, el ponerte ante de una cámara y empezar a juzgarte, empezar a decir, uff, no me gusta mi voz, no me gusta cómo salgo, esta chaqueta no sé qué. claro, Tienes que practicar mucho para... siempre van a poner Sí, pegas a todo, porque siempre. justo el otro día lo hablaba en un grupo y tal, que decía, imagínate que te llega un cliente que aún no tiene presencia, no tiene marca y quiere hacer una formación, además, justo ese ejemplo, pero él no quiere salir. Entonces, claro, dices, es que es muy complicado, o sea, ¿cómo le digo? Si no, claro, no sé si tú a tu mentorizado le tienes que dar la pauta de decir, aparte de lo que has hablado de la empatía y demás, sino su compromiso. Porque si tú le O vas a sea, las enseñar todo personas eso, tienen que pero llegar, claro, al final tienen que llegar a mí ya con un cierto grado de compromiso. O sea, sobre todo en la llamada de cualificación, ¿no? Yo siempre en mis programas hago un proceso de selección donde al final lo que busco es ver hasta qué punto tiene interés en conseguir ese objetivo y ver si está alineado su objetivo con mi propósito, ¿no? Porque si no es imposible. O sea, si no hay esa afinidad y veo que la persona tiene la motivación necesaria como para empezar a grabarse, de nada vale. O sea, si no, no sería una mentoría, sería una formación donde yo te cuento, oye, tienes que hacer esto y hazlo. No, yo lo que busco es, ostras, es que nos vamos a fijar un objetivo y vamos a ir a por ese objetivo. Si nuestro objetivo es que te grabes en vídeo, pues vamos a grabarnos en vídeo y lo vas a publicar. O sea, yo voy haciendo como pequeños mini compromisos durante todo el proceso para conseguirlo. Por eso es una mentoría. No tiene sentido, para eso pues mírate vídeos en YouTube de cómo se comunica y ya está. Pero probablemente no lo consigas solo. Y la mayoría de la gente no lo consigue solo, porque necesitas muchísimo, muchísimo, aparte de persistencia, necesitas apagar muchísimos miedos en ese camino. Y apagar esos miedos no es fácil, nada fácil. Entonces, bueno, pues... claro, pero si estás ahí muy centrado en quitar todos estos miedos, está genial. Me acaba de parecer muy curioso que filtras. O sea, filtras la Sí. mentalidad, o sea, no coges a cualquiera, ¿no? O sea, encima de ayudar, pero dices, bueno, ayudo, pero, o sea, tienes que pasar mi examen, ¿no? Mi test. Claro, porque de nada, o sea, de nada vale o sea, yo lo que quiero es resultados. Claro. Entonces, de nada vale una persona que, sí, sí, yo te pago lo que sea, y al final esa gente muchas veces es, házmelo tú. ¿Cómo voy a hacer yo que comuniques? O sea, yo no puedo. Esto es un 50-50. Si quieres hacer, o sea, si quieres que yo te comunique, pues te grabo yo los vídeos si quieres, pero no tiene sentido Claro. que trabajes aquí conmigo, porque no vas a conseguir nada. O sea, no tienes la motivación. Esto es como alguien que voy a hacer un curso de emprendimiento. Eh, Perfecto, pero estás dando pasos con ese curso. No, entonces pues de poco vale, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente es una ilusión, pero no lo vas materializando poco a poco. En Claro. el caso de la comunicación es igual. Y no solo en vídeo, ¿no? Parece como que solo les ayuda a vídeo. No, les ayuda a desbloquear pues el mero hecho de que generar contenidos, pues imagínate, en LinkedIn, ¿no? Que ahí, o sea, estoy especializado en LinkedIn porque es quizá la red que me encumbró hacia todo esto, ¿no? A la que dio a conocer mi marca personal. Ujú. Y, y al final es como, joder, es que no sé cómo publicar contenidos en LinkedIn porque tienen, o sea, es como una red súper profesional y tienen Claro. miedo a no Buah, parecer profesionales. claro. Y eso es otro de los miedos que también trabajo, ¿no? Uf, es que voy a publicar un texto y qué van a decir de mí y qué no sé qué y van a juzgarme, ¿no? Bueno, pues ahí es donde al final con mi mentoría vas ganando un nivel de conciencia superior, donde te das cuenta de que, bueno, que muchas cosas que dices, voy a publicar esto y mi mamá va a ver, o sea, me van a torturar, voy a entrar en la cárcel. Claro. Tu mente muchas veces te sabotea de una forma brutal. Sí. O sea, me van a criticar, se va a acabar mi marca, me van a despedir, ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente descubres que lo publicas y no pasa nada. De repente, incluso a menos viene gente, joder, qué razón tienes, tío, que es verdad esto.
Claro, Pues pero eso. porque yo creo que yo no llevo mucho tiempo en LinkedIn, llevo 2 años y algo y tal, y gente que lleva mucho tiempo, LinkedIn ha evolucionado muchísimo, eso me dicen, y a mí, por ejemplo, LinkedIn me encanta, pero porque yo en LinkedIn soy yo, Sí. y yo me acuerdo que a veces decía, en plan, ponía en algún comentario una cosa, mierda, tal, y digo, ostras, ¿se puede decir mierda en LinkedIn? Ya, puedes decir lo que quieras, porque no, es que es de trabajo y tal, pero cada vez más se va viendo que o sea, cada Y vez al más se final, va viendo que la gente somos personas y de hecho LinkedIn me encanta por eso, porque yo he hablado con CEOs súper importantes o con gente muy importante y demás por mensaje o lo que sea y vamos, son personas cercanas y súper, no sé, amigables en el sentido de que, ostras, vamos a tomar una cerveza y dices, tú, madre mía, este tío mueve montañas aquí y demás, pero no sé, es muy cercano. al final, detrás de cada personaje que hay en empresas, ¿no? Cuando piensas en corporativo siempre piensas en, uy, el director general de tal, pero detrás hay una persona Claro, con sus mierdas, con sus sí, inseguridades, sí, con sus miedos y con sus cosas buenas. claro. Entonces, justamente yo creo que ahí, al final es que así es lo que quieres atraer. Si tú quieres atraer a personas rígidas, personas que son cero flexibles, que son muy perfeccionistas, pues si hablas de esa forma, vas a atraer a ese tipo de personas, Claro. tal cual. Y claro, tienes que ver con qué tipo de personas quieres trabajar, encontrar la línea entre las personas con las cuales yo me siento cómodo y a las cuales le puedo aportar valor. Es como hay una línea muy fina Ujú. y es difícil. Por eso de ahí el proceso de selección, claro, Claro, que te decía, claro. porque eh, no tiene sentido trabajar con una persona que no quiere avanzar. Para Vale, eso, pues un servicio y listo. y ahora vamos a la siguiente parte. ¿Cómo empiezas o les enseñas a monetizar o empezar a crecer y que lleve a una consecuencia económica? Yo entro quizá en la primera fase, ¿no? Digamos, en la fase de concepción de cómo van a comunicar ese mensaje, Ujú. cómo quieren transmitirlo, qué es lo que conecta con ellos, cómo es su cliente, el mapa de empatía, trabajar muy bien y saber qué es lo que el cliente necesita y cómo su mensaje puede conectar con ellos. Ujú. Esa parte es clave, o sea, les ayudo en ese apartado. Primero, una vez ya saben cómo se van a sentir cómodos, Ujú. sobre todo desde el punto de vista de ese autoconocimiento, ¿no? De esa mentalidad, de saber identificar, trabajo mucho el aspecto de identificar cómo es su forma de comunicar, porque Vale, eso es clave. O sea, hay gente que es más reflexiva, otra gente que es más, ¿cómo decirlo? Más intuitiva y lanza el mensaje tal como le sale. Esa es la primera fase. La segunda fase es una fase más de, pues eso, vamos a descubrir cómo es tu cliente, cómo vas a conectar con él, vamos a generar los mensajes, vamos a definir qué tipo de contenidos, dónde vas a estar, todo este tipo de cuestiones que son clave. vale. Una vez tenemos claro el cliente, vamos a definir digamos, ese servicio que tú quieres poner en valor. Sobre Ujú. todo, una de las claves de mi comunicación es enfocar la comunicación, tener un plan claro. Claro, No estar disperso constantemente, uy, ahora publico esto, ahora hablo de aquello, ahora hablo de no sé qué. No, tú tienes claro quién es tu cliente, ya lo hemos identificado, tienes claro qué es lo que le vas a decir, con lo cual enfócate en esos dolores. No hables de tus dolores, que muchas veces a mí fue uno de los errores que cometía al principio, ¿no? claro, Cuando claro. hablaba más a mi competencia que a mi cliente. Entonces, eso es clave. Y después, una vez tienes claro cómo es tu comunicación, tienes claro a quién comunicas, tienes claro cómo comunicarle y dónde comunicarle, ahí es donde empezamos, pues les enseño la fase de prospección, donde al final tienes que ir a buscar a tu cliente, definir el mensaje. Tengo varios bonus donde al final pues, les enseño cómo yo hago para generar relación con personas a través de LinkedIn, ¿no? Generar Ujú. empatía, generar conexión y que eso pues, al final te permita tanto oportunidades de colaboración, que es una de las claves cuando empiezas a desarrollar un negocio online, Claro. como a nivel de buscar clientes. Entonces es la Vale, vía. vale. Y sobre todo, ¿por qué prospección? Porque es que cuando empiezas en el online, no tienes prácticamente audiencia, ¿no? Tienes una Claro, audiencia pequeña, entonces tienes que enfocarte digamos, en productos que aporten un alto valor, o sea, que no estés vendiendo 1000 productos a 10 euros, porque probablemente no vas a claro, conseguir vender nada. claro. No, no, Igual vendes dos, pero no te resuelve nada. Estás haciendo un No, esfuerzo titánico claro. para conseguir un resultado muy, muy bajo.
Y entonces, ¿qué aconsejan más? ¿La especialización o la diferenciación? Es que depende. No hay una respuesta acertada para cada uno. Depende del momento en el que estés. Normalmente la Te ha salido ahí especialización, un depende muy me ha gallego, ¿eh? salido el rollo gallego que veas, pero es que Depende. realmente depende. O sea, la especialización siempre sueles acertar, porque cuando te enfocas en un nicho vas a comunicar directamente a ese nicho, pero puedes enfocarte en varios nichos. O sea, puedes tener varios nichos, varios tipos de clientes, varios buyers a los cuales ayudas con diferentes programas, ¿no? Si lo tienes todo muy, ¿cómo decir? Si tienes un método muy bien establecido donde cómo genero el embudo, cómo atraigo los clientes, cómo los voy llevando hacia y calentando hacia el cierre, pues puedes Sí. tener varios embudos. Hablabas de especialización Diferenciación. y diferenciación. Yo creo que las dos son claves y están muy relacionadas. Al final, cuando te diferencias, por un lado, para mí, diferenciarte es que tu comunicación sea propia, diferente de los demás, y especializarte es que estás yendo a un nicho determinado. Con lo cual, ahora pensándolo un poco más, ¿no? Que al principio respondí un poco así sobre la marcha, quizás son claves los dos. O sea, por un lado, la especialización, o sea, no son, ¿cómo decirlo? No son contradictorios los dos. Yo creo que por un lado debes aprovecharte Son de la complementarias. especialización, son complementarias. Aprovecharte Claro. de la especialización para enfocarte en un producto y no estar loco con miles de servicios, como el típico portfolio, ¿no? Yo estoy en contra de los portfolios, que parece que tienes que tener ahí un portfolio súper amplio y al final eres tú solo. Ostras, es que te vas a volver loco, porque cada cliente tiene una necesidad y probablemente no estés cobrando bien por esos servicios, porque igual no te lo crees suficiente, al final quieres abarcar a muchos clientes y lo que provoca eso es que pues estés loco en tu día a día. A miles de horas trabajando para un sueldo de 1.000 euros. Claro. Entonces, la especialización te da esa ventaja, el poder escalar mejor los servicios, porque al final tienes algo que funciona muy bien, que aporta mucho valor y puedes escalarlo mejor. Y la diferenciación te aporta el mero hecho de ser diferente a los demás. O sea, Claro. este tío habla diferente a los demás, no es una copia. O sea, yo no soy una copia de otras personas que te ayudan a comunicar. Mi mensaje es propio porque al final te voy a enseñar mi forma de cómo entiendo yo la generación de negocio y el cómo comunicar. Entonces, Claro. ese hecho ya es Es que diferencial. también lo del tema de la especialización tiene un poco de cola en el sentido de que lo ves en LinkedIn. Yo lo veo en LinkedIn cuando ves Sí, ofertas de trabajo que, vamos, poco más que falta que sepas hacer cafés. O sea, ya. piden tantas cosas y es un abanico tan amplio que dices, o sea, para empezar, ya dices, no sabes ni lo que quieres, porque has pedido ahí 4 perfiles diferentes. O sea, es el título de, pongamos el ejemplo en mi caso, se busca copywriter, pero tienes que saber SEO, SEM, diseño, tal, y dices, tú no Todo. quieres, Quieren tú alguien que sea... Sí, quieres un departamento de marketing de una persona. Entonces, claro, la especialización puede ser decir, no, yo solo sé hacer esto, pero sin sí. embargo, cada vez veo que es más viable que sepas hacer un poquito de todo y que a lo mejor sepas hacer mucho una cosa, pero que te pueda defender en otras. Pero ¿Ves? muchas veces la especialización es esa, ¿no? El mero hecho de, ostras, es que yo soy un estratega, yo te aporto valor en todas las áreas porque tú no eres ¿Vale? capaz como empresa, entonces Ujú. yo te ayudo desde el inicio hasta el final, pero yo no te lo hago, yo no hago el plan, yo te doy la estrategia y te Vale. ayudo a definir todo eso. Entonces al final eres experto en cada, no llegas a ser experto en cada una de esas Sí, áreas, pero sabes, pero sí sabes ver la hoja de ruta completa. Y claro, eso también es aportar valor. Yo creo que en lo que decías de los empleos muchas veces es que la persona de recursos humanos, bueno, o incluso el autónomo que quiere contratar a alguien, no sabe lo que quiere, no claro. tiene claro lo que quiere. Entonces pide a alguien que le haga todo y seguramente a bajo coste, con lo cual que se va a encontrar con una persona que, bueno, va a apagar fuegos constantemente, al igual que está haciendo el autónomo, Claro. tal cual. Me ha encantado antes lo de los perfiles porque yo creo que soy del segundo perfil, del que yo hago, estoy ahí, comunico y todo eso, no es que tenga una estrategia. No tengo una estrategia en sí, pero yo hago todo esto porque me gusta aprender. Y entonces entrevisto a la gente para aprender, egoístamente hablando yo, Sí, y que ese aprendizaje le sirva a toda la gente que nos ve.
Entonces, pero no, por ejemplo, no tengo, bueno, si fuera a dar una charla T sería el tío más feliz del mundo. Pero no es una cosa que diga, voy a monetizarlo, ¿no? Y porque, de hecho, no lo veo, porque como yo me divierto tanto, no digo, pues, ¿cómo voy a monetizar esto? Si para mí esto es una maravilla. A ti, a Jesús o al otro, yo aprendo de todos vosotros. Entonces, Claro. ¿cómo Yo encauzo el yo? enfoque, mi podcast es de entrevistas y también es ese enfoque. El enfoque de, ostras, es que estoy aprendiendo un montón de toda la gente que traigo, ¿no? Claro, Yo que sé, hace unas semanas traje a Isra Bravo y es en plan, ostras, es que con cada cosa que te dice, te rompe tu esquema mental. Dices, hostia, es verdad, esto, tal, que no lo había visto, ¿no? A mí también es fundamental. Pero igual si vamos a un siguiente nivel, imagínate que tienes una audiencia grande y tu podcast aporta mucho. Ostras, el mero hecho de que pues digan, joder, es que me encanta tu forma de enfocar las entrevistas. Pues quién sabe, igual un membership site donde al final puedas monetizarlo. Hay gente que esté dispuesta a estar contigo ahí y claro. apoyándote en plan, ostras, joder, tío, sigue haciendo estas entrevistas porque me gustan y está dispuesta a pagar, porque realmente para ellos es valor. Y al final, pues eso para ti, igual, si tuvieras que, tú imagínate, claro, tú empiezas el podcast con mucha ilusión, Ujú. pero llega un determinado momento que dices, joder, ya hasta aquí yo creo que ha llegado la barrera del aprendizaje y pierdes esa motivación. Pero en cambio, si hay una comunidad detrás que te apoya y te dice, joder, venga, sigue, tal, y estás monetizando, hay como otro revulsivo para seguir Claro. muchas veces, dependiendo de tu nivel de implicación con eso. Porque yo tengo hablado, ¿no? Antes de empezar el podcast, pues pregunté a varios podcasters, ¿no? Y me decían, joder, ten seguro lo que vas a hacer, porque yo, por ejemplo, me aburrí, llegué a los, no sé, 10 episodios y me aburrí y no le encontré un sentido. Yo llevo como unos 60 episodios ya grabados y publicados en torno a 40. O sea, es como, me engancha mucho eso, me gusta. Igual. Entonces, claro, tienes que encontrar el sentido, ¿no? Como tú, por Claro. ejemplo. Es que yo charlando con este me encanta porque aprendo un montón. Pues a mí me pasa eso, me gusta aprender de personas. Y por eso al principio tampoco filtraba mucho los invitados y ahora sí, ahora pienso desde los dos puntos de vista, desde mi punto de vista de este tío me va a aportar a mí y también le va a aportar a los que van a escuchar, porque al final, Claro. cuando ya tienes identificado a ese cliente, dices, este tío yo creo que les va a ayudar, ¿no? Claro. Al final es un poco No, esa, no, esa doble versión. está claro. Como dices tú, yo creo que llevo 60 y, de hecho, tu entrevista no sé si será a las 60 y tantos, y que en semanas, que claro, dices, eso es más de un año ahí dándole a Sí, esto, y me encanta. Y claro, y es lo que dices tú, al principio sí que suelo aceptar a todo el mundo, ¿eh? Pero porque como yo no vengo del mundo online, a mí todo lo que venga del mundo online me flipa. Porque para claro. mí es gente de decir, ostras, es que esto, y digo, madre mía, y se puede hacer esto y se puede hacer esto. Y ya, claro, yo ya mismo me doy cuenta que como copio, como muchas más cosas, sé mucho más de lo que me creo. Porque yo tengo, claro, ya ves las entrevistas y dices tú, ostras, es que al final aprendes mucho. Y claro, eso a mí me Es va. cierto, sí. Sí que es cierto. Yo me escucho entrevistas del inicio y digo yo, joder, qué verde estaba, ¿no? Y al final es que somos eso, o sea, en tu caso, lo que dices tú, ¿no? Que te gusta probar, pero has sido persistente, o sea, has Uh -huh. sido tenaz con el podcast, o sea, es Sí. algo que debes valorar de ti mismo, ¿no? De decir, joder, no suelo ser persistente, pero en este caso sí que lo estoy Nunca, siendo. nunca he sido Por persistente. eso, O sea, no, yo claro. constancia, pero sin embargo con esto me lo he tomado así, que hasta mi familia alucina, decir, ostras, Rodri, ¿cómo? Porque yo soy de los que, uff, me he Es que esa es la cansado. clave. Esa es la clave. Tienes que encontrar el propósito claro de por qué el podcast. Y muchas veces el propósito va iterando, va Claro, cambiando, claro. pero hay algo ahí que te llena. Sí, Si igual hicieras el podcast por monetizar, por sacar pasta, claro. probablemente a los 2 meses dirías, pues esto no saco pasta, lo dejo. Pero cuando hay una motivación detrás de peso, ¿no? Que digas, pues no, yo lo hago porque quiero aprender. Ostras, entonces ya tienes eh, tienes un propósito que te mueve, que te lleva más lejos, por decirlo de alguna manera. Pues Sí, mira, todas estas cosas que estamos diciendo, yo creo que a la audiencia ya le sirve un montón, porque si está, porque mucha gente puede tener miedo, puede creer que, mira, eso me pasa mucho al principio. Invitaba a gente, yo de, oye, tal, y decía, pero si yo no tengo nada que contar, si yo no soy nadie, si yo no sé nada. Y luego una entrevista decir, madre mía, digo, menos mal que no esa sabías nada. gente,
esa gente que suele tener un bajo autoconcepto de ellos, suelen ser personas que, ¿cómo decirlo?, que les cuesta ponerse en valor, pero saben mucho, porque muchas Claro, veces pues, son personas que eso, pues, son muy, ¿cómo decirlo?, se autocritican mucho porque claro, piensan que saben mucho menos que los demás. Pero ese mero hecho de pensar que sabes menos te hace aprender más y más claro. y más. ¿Por qué? Porque al final te comparas siempre con los de arriba. Entonces es complicado, claro. Si yo me comparo con alguien que lleva 20 años en el digital y ha hecho muchísimas cosas, pues es que si me comparo con ese, ¡buah! Es que es imposible, no voy a llegar ahí, ¿no? Claro. Qué mierdecilla soy. Pero, ostras, si miras los que están debajo, que no han sido capaces de dar los pasos que tú has dado, ¿no? De Ujú. aprender y tal, dices, ostras, pues sí, sí que sé. Y te das cuenta muchas veces charlando con otras personas. A mí me pasaba al principio, cuando empecé a emprender iba a networkings y yo me consideraba pues eso, pues del montón. Y de repente empieza a mejorar, por lo menos en mi caso, empezó a mejorar el autoconcepto diciendo, joder, pues, hostia, este tío lleva aquí 5 años y, y no sabe esto de su negocio. O está, o sea, vive peor que trabajando por cuenta ajena, porque yo lo veo que está loco de la cabeza. O sea, no para de trabajar y digo yo, joder, yo no quiero emprender para esto. Porque Claro. para mí es importante eso, ¿no? Quiero, ¿cómo decirlo? Quiero tener un negocio que me permita vivir tranquilo, porque yo soy así. O sea, no me gusta estar, o sea, yo he tenido trabajos donde estás a 100 por hora todas horas y al final es que llego a casa, quiero dormir y que me dejen en paz. Entonces dices, no, esto no es para mí. Claro. Entonces busco algo que esté alineado conmigo. Y al final tienes que buscar lo que a ti te hace falta. Es la clave, lo que tú necesitas en función a tu forma de entender el mundo. Sí, lo que pasa muchas veces, yo creo que ya llega un momento que te empiezas a mover en ciertos círculos, que das por hecho cosas que todo el mundo, que tú sabes y que todo el mundo las sabe. Y luego dices, Sí. te pasa de, ostras, este tío lleva no sé cuántos años o tal y no sabe esto que a lo mejor para ti es básico. Pero tú, claro, tú a lo Sí, mejor es no sabes cierto, una cosa que para él es básica. Pero claro, al claro. hacer el networking o la entrevista o lo que sea, dices, ostras, te dan un detalle, un tip y dices, anda, es verdad. Cierto, y el otro día, por ejemplo, hablando con, y aparte a veces con la persona menos esperada, que a veces dices, Buah, este tío no tiene estudios o lo que sea, es que no necesitas tener estudios para saber de la vida. Si tienes una cierta curiosidad, es que al final puedes saber muchísimo más de personas que tienen 20 carreras, pero que no se conocen nada. O sea, están Claro. perdidos en la vida. O sea, y el otro día escuchando, hay un podcast que habla bastante de cómo entenderte, de reflexiones de filosóficas, ¿no? Que es El Rincón de Aquiles. Entrevistaban a una chica que, bueno, ella es influencer, tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y decía que cuando conoció a otros influencers, que se llevó, pues muchas veces una sorpresa para mal, porque Mm. decía, joder, este tío aparenta esto, aparenta que no sé qué, qué tal, comunica súper bien, y después lo ves en el privado y estaban tomando, o sea, estaban comiendo y ves que Mm. trata mal a los camareros, por ejemplo. O sea, Ya. si tratas mal a alguien es que realmente tu voz interior algo falla, porque si estás bien contigo mismo, sueles ser asertivo y respetuoso con los demás. Claro. Y, y bueno, que esto que me voy de la reflexión, pero al final es un poco, oye, ¿cómo decirlo? Parece que eres una eminencia, pero también tienes tus mierdecillas. Claro. No, no, Sí. está claro. Mira, a ver si consigo yo traer aquí a Sergio del Rincón de Aquiles, que lo invité, pero me decía que está muy liado. Yo me cago en la leche. O sea que Están ahora con el nuevo proyecto de, sí, de lanzar la de web la y web, bueno, sí, sí, sí. Bueno, Sergio y David. sí, Sergio y Sí. David. Sí, sí, los dos los tengo ahí. Está Los chulo tengo, el los proyecto, la tengo, los verdad. tengo en el radar, los tengo en el radar. O sea que Sí. está bien. Oye, pues ya llevamos casi una horita, ¿eh? O sea que fíjate. Sí, ha pasado Sí, rápido. se ha pasado volando. Y pues oye, tu momento de spam de valor total para decir, concretar bien tus programas, tus proyectos y tus historias, dónde te pueden encontrar. Genial. Bueno, pues para las personas que quieran conectar conmigo, mi red principal es LinkedIn, o sea, buscan Jesús Pérez Santiago y pueden conectar conmigo. Pero si tienen un cierto grado de inconformismo con su comunicación, si quieren mejorar, si quieren avanzar en ese aspecto, pues tengo una comunidad que se llama, que es la del podcast, la de Comunicar Más que Hablar, en crearpresentaciones.com/comunidad. Y Ujú. bueno, pues ahí lo que hago es todas las semanas lanzo reflexiones para esas personas que tienen una cierta curiosidad por comunicar mejor,
por crecer a nivel de mentalidad y comunicar con seguridad y sentirse seguros, ¿no? Al final, pues hablo de muchas cosas que te hacen replantearte las cosas, ¿no? Que no vayas en modo automático, sino que te pares y digas, ostras, ¿qué quiero hacer con mi comunicación? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Y ese tipo de reflexiones, pues las comparto todas las semanas, junto con un episodio del podcast que está en todas las plataformas, en Comunicar Más que Hablar. Vale. Y tengo ese programa, el programa Escala, que está en crearpresentaciones.com/Escala, Cala. XCALA, y ahí ya es para un grado de conciencia superior, donde ya realmente quieren dar ese paso y ven que solos no pueden. Entonces, pues yo les ayudo a apagar todos esos miedos y a avanzar, que es la clave para comunicar con seguridad y con credibilidad, que la gente te crea, Claro. que la gente confíe en ti, que muchas veces parece que estás diciendo algo que es totalmente verdad y lo es para ti, pero de la forma que lo dices, de la forma que lo estás transmitiendo, con esa inseguridad no vas a conseguir nada. Entonces, pues va por ahí un poco lo que yo hago. Nos quedamos con esa reflexión final. Así que nada, Jesús, un placer haberte tenido aquí en el café. Yo he aprendido un montón, seguro que la audiencia también, y les va a valer mucho todo lo que nos has contado hoy. Genial. Bueno, Rodrigo, a mí también me ha molado, o sea, dejas fluir muy bien al entrevistado y eso para los que nos gusta charlar y hablar de lo que nos mola, pues está genial. O sea, Me das el aprobado de comunicado. Aprobado, aprobado. Vamos, pues nada. Pues un placer, Jesús, y espero leerte por LinkedIn y verte o escucharte por todos tus proyectos y demás, ¿vale? Genial. Saludos. Chao. Chao, chao. Hasta luego.